Saludos, yo soy Carlos Diegues, estoy en línea con Francia, al habla con Hernando Calvo Ospina, autor del libro El Enigma de la Cubre. Como todo el mundo conoce, Calvo Ospina es un destacado escritor y periodista colombiano radicado en Francia. ¿Qué me puede decir de este libro? Adelante. Bueno, Carlos, muchas gracias por esta oportunidad que me das para presentar mi nuevo libro y gracias a quienes nos están escuchando y viendo. Eh, el libro, como lo dijiste, es sobre la explosión del barco La Cubre, un barco francés que pertenecía al Estado francés, ya que la compañía en aquella época era estatal, que transportaba armas desde Bélgica hacia La Habana. Era la segunda vez que este barco venía a Cuba. El año anterior, en el 59, en octubre, llegó con fusiles FAL, los primeros fusiles FAL que había llegado, sin ningún problema, pero ya Cuba estaba en la mira de Estados Unidos. Te digo que unos meses antes, muy pocos, o sea, pocos meses después de la revolución, un poco meses antes de que el barco llegara por la primera vez a Cuba, en el 59, el gobierno cubano le había solicitado al gobierno estadounidense que le vendiera armamento o que le vendiera repuestos para el armamento que Batista ya tenía. Mucho de ese armamento había sido pasado además clandestinamente por Guantánamo, por el territorio ocupado de Guantánamo. Estados Unidos se negó a cualquiera de las dos cosas. Hasta para vender simples pistolas se negó. Y ya te digo, ni siquiera repuestos para metralletas y este armamento que había tenido, que había comprado Batista. Entonces, lo que hizo Cuba en esos momentos fue girarse hacia los países europeos, no hacia la Unión Soviética, sino a los países europeos, pero en primer lugar, hacia los países donde Batista había comprado ya armas con dinero del Estado cubano. No era Batista que las compró, fue el Estado cubano en tiempos de Batista. Es importante aclarar esto. Entre ellos Inglaterra. Batista había comprado unos aviones a Inglaterra. La revolución le dice al gobierno inglés que le entregue los aviones y Inglaterra se niega. Inglaterra se niega bajo presión de Estados Unidos. Entonces lo que hace Inglaterra es ofrecerle unos aviones de transporte y porque eran aviones de caza lo que habían adquirido y unos helicópteros viejos. Yo no tengo información si Cuba lo recibió o no lo recibió, pero no le entregaron en todo caso lo que debía de haber entregado Inglaterra. Y así otros países se negaron a entregar el armamento que ya Batista había comprado. Cuba le pide a Italia que le venda armamento e Italia aceptó, pero se metió a Estados Unidos y Italia se echó para atrás. De suerte Cuba no había pagado el armamento todavía. El único país, para resumir, el único país que aceptó de Europa, Europa Occidental, de venderle armamento a Cuba fue Bélgica. Y es así como le vende esta primera buena cantidad, creo que fueron 25.000 fusiles FAL, sí, 25.000 fusiles FAL, que era además el arma que tenía la OTAN en ese momento, era la preferida de la OTAN, el fusil de asalto FAL, belga. Eso te digo fue en octubre de 1959. Y luego en marzo ya la Cubre viene con armamento, con balas trazadoras para este fusil, para esos 25.000 fusiles, y granadas para estos 25.000 fusiles. Y estas granadas y estas balas, estos proyectiles, son los que estallan en La Habana, ese 4 de marzo de 1960. El barco comenzó a cargarse en Hamburgo, en Alemania, el barco francés. Luego sube hasta Amberes, el puerto en Bélgica. Primero carga los proyectiles, luego carga las granadas y sale hasta el puerto francés de Le Havre, donde cargan cualquier otra mercancías. Este armamento cubano lo colocan a todo el extremo posterior del barco, en unas cabinas refrigeradas que tenía. Y
Ahí montaron vidrios que venían para Cuba, champán que iba para Estados Unidos, champán que iba para Haití, bueno, y una cantidad de maquinaria también que, que le había vendido Francia a Cuba, que le había vendido tractores que Inglaterra le había vendido a Cuba, iban para allá. O sea que lo único peligroso que había en ese momento eran este armamento, aunque también había muchos productos químicos. El barco después de Cuba iba a ir a Tampa, a Estados Unidos, y a otro puerto en Estados Unidos, luego iba a ir a México, luego iba a ir a Haití, y de ahí iba a Guadalupe, la colonia francesa. Y bueno, solamente pudo llegar a Cuba este 4 de octubre con un retraso de 2 días por la tormenta que había en ese momento en el Caribe. Y cuando menos se lo esperaba, el barco explotó. Apenas estaba comenzando, se habían bajado algunas pocas cajas de las granadas, ya se habían bajado todos los proyectiles. Y cuando comenzaron a bajarse en las cajas de granadas, el barco estalla. Lógicamente, como buenos cubanos que son, como buenos latinos que somos, además, con la dirigencia que tenía, se volcó la gente, tú sabes, a ayudar. La gente no huyó, la gente antes vino a ayudar a ver qué había pasado, a ver qué podía colaborar. En tiempo récord llegaron los bomberos, en tiempo récord llegaron las ambulancias, en tiempo récord llegó el Che Guevara, y Che Guevara comenzó a curar, a sanar personas que habían logrado medio caminar a las afueras del muelle, y Fidel Castro ya iba a llegar. Fidel Castro y Raúl Castro iban juntos y ya iban a llegar, faltaban 300 metros para llegar, cuando sucedió lo que no se esperaba, la segunda explosión. Esta fue la más mortal de todas. Fueron apenas 45 minutos después de la primera. Y fue la más mortal por eso, porque ya habían una cantidad de médicos, bomberos, personas que habían llegado ahí a ayudar al socorro. Y casi se llevan la mayoría de la dirección, porque hasta el presidente de Orticoz iba para allá. O sea, 15 minutos más y este barco se hubiera llevado la plana mayor de la Revolución Cubana. La plana mayor se la había llevado. 15 minutos más. No, 10 minutos más. 10 minutos más. A Fidel Castro le faltaban 300 metros para llegar. O sea, no. A Fidel Castro lo salva y a Raúl lo salva que en la calle habían abierto, había atravesado una zanja. Y se tienen que bajar para poder seguir caminando. Y eso lo salvó. O si no, Fidel Castro y Raúl Castro hubieran llegado. Y al Che Guevara lo salvó que él comenzó a atender a los heridos fuera un poco fuera del muelle. Pero ahí estaban todos. Ahí estaba hasta el que se fue luego del contrarrevolucionario, Uber Matos, estaba también ahí. O llegó después, como anécdota. Había estado ahí. La cuestión es que más de 200 heridos y más de 70 muertos y muchos desaparecidos fue el resultado de esto, y entre ellos 6 marines franceses. Francia como tal no quiso enviar nadie oficial del gobierno y de sus servicios de seguridad a investigar. Simplemente fue la empresa que fue a investigar y las aseguradoras. El gobierno de Estados Unidos nunca ofreció ir a investigar qué había pasado, a pesar de que había mercancía de ellos y había un joven en aquella época, fotógrafo, periodista que viajaba en el barco. Durante muchos años, los investigadores cubanos se quejaron de que Francia no quería entregar información sobre esto. Estados Unidos sí fue contundente y dijo, no, aquí no hay nada que entregar, y nunca ha querido entregar información sobre esto, lo que lo hace muy dudoso de por qué no le entregan. Se dijo sobre el caso de los franceses, se dijo que Francia había dicho que entregaba la información en años o 150 años, lo que no era cierto, no sé de dónde salió esa información. Yo accedí por la primera vez a esta información de los franceses, me la entregaron y tengo un certificado que dice que la tengo toda. Son casi 1500 páginas, donde están los informes de la empresa, donde están los informes de las aseguradoras, de las varias aseguradoras.
Y las primeras que se iban a desclasificar eran a los 25 años, o sea, en 1980, más o menos. Y las últimas se desclasificaron ahora en el 2011. Estas, estas que eran las que decían que no se iban a desclasificar nunca y que se suponía que eran las joyas de todo. Yo pregunté por qué no se desclasificaron antes y me dijeron que era un problema de que, principalmente por ellos, de que existía la posibilidad de que si una compañía aseguradora de Haití, de México y hasta de Estados Unidos hubiera querido todavía formular cargos, porque la empresa francesa enredó a todo el mundo. A los únicos que lo pagaron fue a las aseguradoras estadounidenses. Ni a los belgas les pagó, ni a los haitianos les pagó, ni a los mexicanos les pagó, ni a los franceses tampoco les pagó. Ahí se enredaron en todo. Unas veces decían que fue un acto terrorista, otras veces decía que había sido un accidente y ellos enredaron todo. Entonces me dijeron que por eso era que no habían desclasificado finalmente esta información. Lo cierto es que cuando uno lee toda esta información que yo encontré, se tiene en cuenta de que este norteamericano que se ha dicho de que tenía mucho que ver con la explosión, el tipo estaba sobre el barco en el momento de la explosión. O sea, que si el tipo si el tipo tuvo que ver con la explosión, fue un kamikaze. Porque explotar 20 toneladas de bombas y que el barco hubiera, porque las bombas no explotaron todas, de suerte. Pero además de eso, que la llegada de los bomberos evitó que hubiera explotado el aceite del barco. O sea, evitó la explosión de todas las bombas y evitó la explosión del aceite del barco. O si no, hubiera desaparecido una gran parte del muelle de La Habana, comenzando por el barco. El gringo estaba sobre el barco. El gringo almorzó en el barco y se metió ahí entre los carros, en la parte cercana al mando del barco a esto. Iba un cura, el cura así con la primera explosión, el tipo se perdió y no lo volvieron a ver. Ni las ánimas lo volvieron a ver al cura, sino ya por la noche. De los 36 tripulantes, 6 murieron. Y los demás llegaron los cuerpos de seguridad cubanos y se lo llevaron al Estado Mayor que quedaba en esa época ahí cerca. Donde donde atracan, donde hoy en día atracan los grandes barcos de turistas. Ahí al frente, ahí quedaba. Ahí lo llevaron, a ellos no los interrogaron, o les hicieron preguntas muy cortas, que de dónde venían, bueno. Y los visitaron el Che Guevara y Fidel Castro y el presidente Ortiz los visitó. Al norteamericano también a él sí lo interrogaron bastante. Luego llegó Fidel Castro y el Che Guevara. Lo que hicieron fue charlar con él. Todo eso está en esos documentos. Están todos los datos que hicieron cada marino y el capitán y el segundo capitán. Sobre todo el segundo capitán hizo muchos informes y era el que más tenía información de todo junto con el jefe mecánico. En resumidas cuentas, yo descubrí dónde se puso la bomba. Y como lo dijo Fidel Castro el 5 de marzo, al día siguiente, no se puso en Cuba, se puso fuera de Cuba. Y se puso en Europa. Y se puso en Bélgica. Y encontré la hoja y en el libro está cómo se colocó cómo se colocó la bomba. No. Hay un informe de cuando la empresa monta todas las carga de bombas, de explosivos al barco. El capitán tiene que firmar de que recibió toda esa carga. Y se la firma, pero también hace anotaciones, que varias cajas habían sido abiertas, con el número de qué cajas habían sido abiertas. Y las cajas no se podían hablar, no se podían abrir, las cajas estaban selladas. ¿Cómo se te ocurre a ti abrir una caja donde hay bombas? Eso, por ejemplo, y muchos datos que no estaban claros durante todos estos años y que los logré ahí. Además, tuve la suerte de hablar yo hablé con el norteamericano el año pasado, hablé con él, vive en Estados Unidos. Como anécdota, el tipo estaba tomando sol sobre el barco y estaba sin zapatos. Cuando da la explosión, el tipo que tiene una cortada aquí, lo cortó,
baja del barco y se pone a trabajar con los bomberos. Y es el segundo capitán del barco que lo obliga a irse. Ningún cubano quiso irse, aunque los franceses les decían que por favor se fueran, porque ellos sí sabían que el barco podía volver a explotar. Ellos habían dado cuenta de todo el cargamento que el barco traía. El gringo sí se fue. Cuando al gringo lo detienen y lo interrogan, el gringo estaba sin zapatos y sin camisa. Y le dan una chaqueta militar, una camisa militar, y le dan las botas militares. Las botas militares las mandó a poner en cobre o en bronce y las tiene en la sala de su casa. También me regaló esas fotos. Y me regaló las fotos, las últimas 2 fotos que fueron tomadas del barco antes de que explotara. Lo que sí es cierto, yo le pregunté a él qué pensaba. Y él me dijo, durante muchos años yo creí que eso fue un accidente. Luego cuando me di cuenta de todo lo que Estados Unidos y la CIA hacía contra Fidel Castro y contra Cuba, estoy convencido de que fue la CIA y mi gobierno, de él, y mi gobierno quien hizo la explosión. Él me dijo también, yo pedí por la ley que tienen los norteamericanos de pedir la información, que me diera la información que tenían. Y me dijeron que no, que tenías que esperar 150 años para que me entregaran la información. A él. Él que estuvo involucrado en ese caso. Entonces, esto es un libro que recoge toda esta información. Hay muchas anécdotas. Una parte, tiene partes muy humanas porque están los testimonios de los cubanos. Pero bueno, también te quiero decir, y es que yo estuve en Cuba para hacer esta investigación, hablé con los familiares y eso es algo que, como tú sabes, está presente en la historia de Cuba, porque fue el primer gran atentado terrorista que se cometió contra la Revolución Cubana, donde quisieron acabar con toda la dirigencia de Cuba. Pero cuando yo también tuve la oportunidad de encontrar los familiares y 2 marineros franceses, todavía uno tiene 93 años, que está más clarito que yo en su cabeza, y que es el jefe de máquinas, y el operador de radio. Los entrevisté a los 2 y pude comunicarme con varios familiares, nietos, hijas. Mira, sin desmeritar a los cubanos, pero a mí me impactó mucho encontrar a estos franceses. ¿Por qué, Carlos? Porque de esta gente nadie se acuerda. Porque esto pasó, esto duró, una semana duró la información. Ahí, cuando ellos llegaron, además casi que los ponen de culpables, y cuando ellos volvieron aquí a Francia, lo que hicieron fue volverlos a interrogar. El grupo que sale de Cuba rumbo a Francia pasó primero por Miami. Ahí cogieron un barco para volver a Francia. Y cuando llegan a Estados Unidos, ahí lo que hacen es interrogarlos, no los norteamericanos, no, los franceses y las aseguradoras. O sea, esta gente nunca tuvo un momento, el único momento de paz que tuvo fue mientras estuvieron en Cuba, que estuvieron en el Hotel Plaza. Pero me impactó eso porque ellos estaban impactados que alguien se acordara de ellos. Aquí no hay nada que recuerde a los muertos del barco La Cubre. Nada hay en Francia, nada. Lo que sí en Cuba existió, un acompañamiento. Además, una cosa, Carlos Rafael, a los 15 días, no, perdón, al mes de haber explotado el barco, la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de Cuba, por orden del gobierno cubano, vino a París y le entregó $10,000 a los familiares de los 6 marineros muertos. Francia nunca dio nada. Nunca le dio nada a esta gente. Cuba le dio $10,000, anótalo, $10,000 a cada uno de los 6 familiares franceses. Por eso esto me tocó mucho, porque ver la reacción de los franceses que se murieron muy bien y sigan trabajando y siguieron trabajando como si nada hubiera pasado. Eso es, Carlos, la historia así resumida de este libro. Es casi una historia policial, se cuenta como una cosa policial. Hay muchas fotos, muchos testimonios y lo hago a partir de lo que ya conocía, además de lo que me contaron cada una de las personas que entrevisté, franceses y cubanos, y los archivos que encontré. Bueno, esta entrevista está saliendo en audio, también en video. Es increíble lo que acabas de contar y espero que los amigos televidentes, los internautas, puedan apreciar realmente este libro, que apenas me has contado un 10% de este enigma, ¿no? Incluso
pensé en algún momento interesante algún tipo de contacto, ¿no? Del Maine, ¿no? Que ocurrió hace muchísimos años, bueno, que para terminar la guerra con España, que también fue una intervención. Qué interesante que hay dos explosiones y que tienen que ver, digamos, con el puerto de La Habana y con Cuba. Sí, mira, Carlos, lo del Maine fue una cuestión muy grave. Además que no es la única experiencia que uno puede ver de Estados Unidos sobre este tipo de acciones. Uno de los pretextos para entrar a la guerra del Vietnam fue la voladura de un barco. El pretexto que tuvo Estados Unidos para entrar a la Segunda Guerra Mundial fue también el Pearl Harbor, ¿no? La voladura de barcos y todo esto. Y lo del Maine es histórico, no solamente para Cuba, por lo que esto significó en su historia, en su independencia, en su soberanía, sino que es histórico en América Latina. Yo no conozco que haya sucedido otro caso así en nuestra América Latina. De suerte, el Maine explotó en la bahía, o lo hicieron explotar en la bahía. La Cura explotó en pleno muelle, dejando, como dije yo, esta cantidad de muertos y heridos. Más de 70 muertos, no se sabe cuántos desaparecidos y, y más de 200 heridos. Son actos terroristas porque realmente se comprobó todo lo que Fidel Castro en menos de 24 horas pudo investigar. Una admiración tremenda por esto. Los mismos investigadores franceses de la compañía y las aseguradoras tuvieron que reconocerlo. Y reconocen en los documentos que dije que sí, que fue un acto terrorista. Aunque por cuestiones políticas no pudieron decirlo públicamente. Eso está en estos documentos. Entonces sí, Carlos, y yo invito a los teleescuchas, como se dice, a que adquieran este libro digital. Es muy económico, vale $4. Y creo que se lee de sentada, ¿no? Tú creo que ya lo leíste. Te das cuenta que se lee de una pasada y se aprende muchas cosas de esa parte de la historia cubana y de sus relaciones con Estados Unidos. Y no solamente eso, sino todo lo que Cuba poco a poco comenzó a hacer en la geoestrategia política mundial, ¿no? Porque hasta en este caso estuvo mezclada Europa y la Unión Soviética ni siquiera se daba por enterada todavía a estas alturas de esto, ¿no? Eso es muy importante decirlo, que ni Cuba le tocó la puerta a la Unión Soviética para armamento, la Unión Soviética sí, ni la Unión Soviética tuvo que ver en eso, en este momento. Fue creo que después de eso, ya cuando se avecinaba la invasión por Bahía Cochinos, que Cuba se vio obligada a tocar la puerta de la Unión Soviética, porque como te dije al comienzo, Estados Unidos le negó hasta los repuestos al armamento viejo que ya tenía y que le habían entregado a Batista. Entonces eso es, yo creo que tú tienes ahí la publicidad, la puedes colocar donde, cómo adquirir el libro y no es más. Te agradezco nuevamente esta posibilidad de estar contigo y con ustedes. Y bueno, una próxima y aquí seguimos. Para los que no estén de acuerdo con la Revolución Cubana, por lo menos que estén de acuerdo con la objetividad y con las realidades históricas, que son muy importantes. Se esté o no se esté con la Revolución Cubana, hay verdades que no se pueden ocultar. Y una de estas creo que está en este libro. Eso era todo, Carlos.